그래서 나 대내 손실 신신한 게 어, Me 용조를 gustaría a todos los que están escuchando estas enseñanzas, mi saludo cálido y en particular a la comunidad de la Sangha, los monasterios en la India, Nepal y Bután, y a todos los amigos de los centros de Dharma que nos están viendo por internet. Me gustaría ofrecerles mi saludo, mi tashi dele. Así que desde a partir de hoy y durante los siguientes 4 días estaré hablando acerca de la materia del budismo. Estas enseñanzas de este año están conectadas con los orígenes del mantra secreto, pero también he tomado esta oportunidad para hablar acerca de la historia de la India y dentro de este contexto, hablar acerca de la historia del budismo y quise tomar esta oportunidad este año para enseñarles o hablarles acerca de esto. Y hemos hablado anteriormente acerca de la historia, principalmente de la historia de la India y de las religiones brahmánicas que se derivan de la India. Y a partir de hoy comenzaré a hablar acerca del budismo. 다 상기 좀 되는데 전백이 뒤즈이 디바지다 마시 십저지엘이야 슈르 Y hablaré acerca de las fechas de cuando el Buda nació en detalle más tarde. Pero es probable que fue a lo último del siglo VI antes de la era común. 다자가 된바 시작해 두바 고충이 그래 안는 공고 충분들 댄시는 Y ese es el periodo en el que Buda nace. Y gracias a su nacimiento se vio un gran cambio en las religiones de la India. Antes de ese momento del nacimiento del Buda, la India desarrolló con mucha libertad eh, muchas formas de pensar y de la investigación de los Upanishads se dio. Y también había muchas mujeres que llegaron a aprender mucho. Pero vemos que en esos tiempos la mayoría de la gente esperaba hacerse famosos con sus actividades intelectuales y por eso llegaron a debatir, tener bastantes debates entre ellos mismos y al final la mayoría, digamos que terminaron sosteniendo puntos de vista erróneos o engañosos. ¿Y por qué? Porque encontraban que algunos de los puntos de vista que exponían eran iguales, entonces trataban de darle una vuelta y en ese proceso llegaron a tener puntos de vista erróneos y sostenerlos. Y aún así, en ese entonces habían algunas personas que realmente investigaban las cuestiones fundamentales de la filosofía. Pero sea cuánta gente que se encontraba, que estaban de verdad estudiando el significado de las cosas, la mayoría de las personas estaban simplemente fijándose en los aspectos externos de la tradición. Así que la mayoría de las personas de todos los niveles de la sociedad percibían que la tradición estaba en decadencia.
las tradiciones brahmánicas. ¿Y cómo lo veían? Como lo vemos en tibetano, como cuando ves digamos, una copa de tu padre y piensas que es como una reliquia, no es tan importante, pero es de tu padre, entonces las consideras importante solo por esa razón. Así que tenían esta tradición que ya no tenía tanto significado para las personas, pero la consideraban como muy importante y estaba en declive. Y es por esta razón que muchas personas al principio llegaron a tener una gran fe, eh, pero aún así gradualmente estas tradiciones antiguas, cuando fue evidente que no tenían mucho sentido, esta fe también declinó en las personas, se disminuyó. Y a medida que la gente llegó a perder fe, y que empiezan a ver a todas estas personas que están más que todo interesadas en los aspectos externos de la tradición, entonces se dio como un tipo de esperanza. La gente quería tener tenían la esperanza de encontrar una religión nueva, más vibrante y viva. Así que la gente llegó a sentir esta nueva esperanza dentro de ellos mismos, de llegar a encontrar otra religión y que se diera otra religión más novedosa. Y la razón es porque la religión antigua ya estaba declinando y era muy externa en sus aspectos y en su enfoque, y la gente no estaba interesada en eso. Y las personas que simplemente no querían aferrarse a una forma externa, pero de verdad adentrarse en el significado interno, esperaban encontrar una nueva tradición. Y una situación que empeoró las cosas más es que los brahmanes se volvieron mucho menos escrupulosos y tenían como la audacia. En términos religiosos, tenían mucho poder, no eran como, se consideraban casi como Dios. Y digamos que abusaban de su poder. Y por otro lado, también tenemos el sistema de las castas, que sabemos que no había mucho punto de por qué tener este sistema, pero existía y estaba muy afianzada este sistema, y la gente estaba bastante cansada de esto. Y por esto, sin embargo, el poder de los brahmanes creció. Así que, porque las reglas de los castas ya eran leyes, y entonces eso permitió que los brahmanes tuvieran aún más poder. Y la forma en que se dirigieron hacia la casta Shudra, perdón, llegaron a reprimirlos aún más y los abusaron aún más. Y por esta razón los brahmanes se convirtieron en símbolos de personas que no tenían educación o habilidades, y que eran como personas cuya sed no se saciaba bebiendo un océano, o cuyo hambre no se saciaba comiendo una montaña. Y así se les percibía. Por otro lado, la casta Shudra, la casta inferior, eran en una situación completamente contraria a la de los brahmanes. No se les respetaban en la sociedad, no fueron valorados en la sociedad. Y así fue cómo se convirtieron ante los ojos de la sociedad. Generalmente el pensamiento de la población se amplió, sin embargo, en esos momentos, en esos tiempos, y los Shudras llegaron a hacer una gran contribución al desarrollo de la sociedad.
y se habían convertido en un segmento integral de la sociedad. Y por ello tenían un gran impacto en la sociedad, pero no se les respetaba. Eran indispensables en la sociedad, hacían todo el trabajo que nadie hacía, pero sin embargo se les trataba de una manera muy respetuosa. Y ya sea por asuntos religiosos o por los derechos legales de los Shudras, la situación para ellos no llegó a mejorar. Tal como antes, fueron oprimidos y de hecho de una manera aún más cruel que antes. Así que siempre se les trataba de una manera mal. Y esta es una sociedad desigual, con tales tradiciones en esta sociedad, en este contexto. El Buda, un ser con gran amor bondadoso y compasión, tuvo un sentimiento muy profundo de ver estas situaciones que no tenían sentido en la sociedad y ver toda esta opresión de los Shudras y la forma en que los respetaban. Y vio que realmente se encontraban en una situación muy mal y que, por lo opuesto, los Brahman estaban abusando de su poder. Y sentía esto de manera muy real en su corazón. Y él también llegó, digamos que a ver todas las religiones y las filosofías de la India en esa época. Las consideró y quería ver si en verdad tenían algo significativo o beneficioso, benéfico, y las estudió profundamente. Igualmente, él enseñó que ya si alguien sea Brahman o Shudra, que no habían diferencias, que tenían la misma capacidad de eliminar las manchas en su ser y lograr la liberación. Así que de hecho todo el mundo tenía la misma capacidad y los mismos derechos. Y de esta manera llegó a abrirle la puerta al budismo, o la puerta de entrada al budismo se la hizo a todos iguales y le dio la bienvenida a todos. Y igualmente el amor bondadoso y la compasión del Buda son muy importantes. Él enseñó esto, se enfatizó en enseñar esto. Y digamos que esto encajaba muy bien con con la sociedad. Eran como dos manos que se unían juntas. Es como las esperanzas de la sociedad y entonces también lo que llega a enseñar el Buda. Las dos encajan muy bien. Y la gente se unió como comunidad y se volvió budista, en particular los de las castas Vaishya y Shudra recibieron una cálida bienvenida. Además, también hubo muchos entre la casta Kshatriya que se refugiaron en el Buda. Muchos reyes, de hecho, se refugiaron en el Buda. Así que digamos que el budismo llega a ser como una tigresa a la que le crecieron alas, en términos tibetanos, se diría así, como un pájaro garuda que está volando en el espacio y se convierte en menos de un siglo o dos en la religión más grande del mundo. Y creo que decirlo así no sería algo incorrecto. Así que el budismo en esa época se convierte en la religión más grande del mundo. Y por eso es importante saber la historia del budismo y también el trasfondo de la historia de cómo llega a surgir el budismo y saber por qué es que la gente llega a criticar el budismo. Y esto tiene que ver con la situación social que se ve en esa época.
Me gustaría también hablar acerca de la historia de la vida del Buda y darles un breve relato al respecto. Y pienso que sería bueno mostrarles esto primero. 상계 남당 어르 시합리 양년이야 남바텐게 수에기 가르치는 거로서 당부 상계 농규 가르치 Y lo primero que tenemos que saber es que 미티비미나 ¿cuál es el linaje del Buda? 다 공부 루이디 가르치 El Buda es él pertenece al grupo Shakya y su clan es Gautama. Digamos que en términos coloquiales es como un que sí, como un toro que es supremo, esa es la palabra, Gautama. Y también tenemos la palabra Siddhartha y su padre se llamaba Shuddashana y su madre se llamaba Maya. Y el nombre de su tía era Prajapati y Mahaprajapati llega a ser un personaje muy importante y el lugar donde nació es en Lumbini y donde vivió fue en Kapilavastu. Y antes de darles una presentación de la vida del Buda, quería darle una introducción acerca de las personas que están en la vida del Buda en su vida. Y no tengo que decirles a todos ustedes que el fundador de la religión budista es el Buda. Y todas las religiones y filosofías indias llaman budistas a sus seguidores y están de acuerdo de que el Buda es el fundador de la religión. Pero hay las otras religiones, aunque otras religiones y filosofías llaman a los budistas, a los seguidores budistas, como Buddha, Budan, se dice en sánscrito. Pero lo que decimos nosotros en la lengua tibetano, decimos los budistas son los que están adentro. Tenemos esta palabra Nangpa en tibetano, que quiere decir que estás adentro. Así que este es un nombre es un nombre que es parte de los budistas y un nombre que nos damos nosotros mismos. Y de esa manera, entonces, los que siguen otras religiones llegan a ser las personas que están afuera. Y cuando hablamos acerca de cuando hablamos acerca de los budistas, hablo de los budistas o los que están adentro. O Sangyepa quiere decir budista en tibetano, pero Nangpa quiere decir el que está adentro. El nombre Buda se ha convertido en una palabra budista particularmente, pero en realidad si lo vemos, la palabra Buddha no solo se usaba por los budistas, no solo se usa por los budistas. Ayer hablamos acerca de los jainistas, la religión jainista la presenté. Y los jainistas también usan la palabra Buddha. Y dicen que hay 45 sabios y todos ellos son Buddhas. Y afirman que no renacerán en el samsara o en la existencia. Igualmente, tanto los budistas, nosotros los budistas llamamos al Buda como el Muni, que es sabio, o Bhagavan. En tibetano sería Chomdende. En español usamos la palabra en sánscrito Bhagavan, también le llamamos el Arhat. Y todos estos términos los usamos los budistas, pero también se usan
por los seguidores de la religión jainista. Sin embargo, el fundador Jain es Mahavira, ¿verdad? Eso lo llegamos a traducir. Hina quiere decir el gran héroe. Así que llamaban a su fundador o su maestro por el nombre de Jina o Hina, el vencedor o el victorioso. Y porque le llamaban así, entonces la religión se llegó a llamar Jain o Jain. ¿Y por qué se llaman Jain o Jain? Porque su fundador era Jina o Hina en español. Nosotros sí utilizamos esta palabra Jina o victorioso o vencedor, especialmente en el Mahayana, y se suele usar mucho en el Mahayana, pero comúnmente se le llama el Buda. Y por esta razón la religión se llama budista. La religión se llama budismo. Generalmente los budistas afirmamos que hay muchos budas, como los budas de los 3 tiempos. Decimos que hay muchos budas. Pero el que se acepta como el fundador o maestro del budismo es, en términos generales, el Buda Shakyamuni. Así que el Buda Shakyamuni es un nombre individual que pertenece al Buda de nuestro periodo de tiempo o nuestra época. Sí, hay otros Budas y se le pueden decir Budas Shakyamunis, pero si decimos que este nombre especial es Buda Shakyamuni, no hay nada malo en decirlo. ¿Y por qué le decimos el Buda Shakyamuni? Porque es el ser superior que llega a nacer en el grupo etnio Shakya. Así que él nació en el grupo etnio Shakya y el clan dentro de su etnio Shakya se llamaba Gautama. Así que muchos occidentales le dicen al Buda Gautama Buda. Gautama, de hecho, es el nombre de su clan y Buda es el nombre por lo que se le conoce. Pero en las tradiciones del norte le llamamos el Buda Shakyamuni, no le llamamos el Buda Gautama. Así que él nació en el grupo etnio Shakya. A ver, entonces, ¿quién es este grupo etnio? ¿Dónde vivían en esa época? Les quiero mostrar primero este mapa. A ver, ¿y dónde es que está? De acuerdo a la geografía de hoy en día, pues vemos que está entre las fronteras actuales de Nepal e India. Eran un pequeño grupo de personas. Era un pequeño grupo etnio. Y la capital se le llamaba Kapilavastu. En tibetano, Sakyatrom en tibetano. Y en su nombre original es Kapilavastu. Ahí está, Kapilavastu. Este es Kapilavastu. Y la razón del por qué se le llama así Kapilavastu
¿Y por qué se les llaman Shakyan? Pues ya hay muchas explicaciones acerca de estos términos. Sin embargo, uno de los poetas más reconocidos y un maestro budista llamado Ashwagosha, él escribió un poema que se llamaba Saundarananda. Escrito por el nombre de el hermano menor del Buda que se llama Nanda. Y lo que dice es que los Shakyas eran descendientes del rey Ishvaku. Así que su padre tuvo muchos hijos y los ministros llegaron a formar un tipo de conflicto, y entonces lo que hizo él fue que mandó a todos sus hijos al bosque. Digamos que el padre les envió a practicar en el bosque, y habían en este bosque árboles que se llamaban shak. Y no los he encontrado, pero en este bosque abundaban muchos de esos árboles shak. Así que todos sus hijos e hijas habían durado tanto tiempo en este bosque, se les llamaron la palabra Shakya, el nombre Shakya. Y también en este poema dice que la razón del por qué se le llamaba a su capital Kapilavastu es porque es donde el sabio Kapila, quien llegó a ser el maestro o el fundador de la tradición Shankya, este es el lugar donde él permanecía. Y así que los Shakyas llegaron a ser los estudiantes de Kapila, de la tradición Samkhya. Y después de que Kapila falleció, entonces le llamaron a su entorno Kapilavastu. De todos modos, en el tiempo del Buda, el líder, ¿quién era el líder de Kapilavastu? Pues era el rey Shuddhadana, que era el padre de Buda. Y había una ciudad cerca que se llamaba Ramagrama. Perdón, hay Ramagrama o Devadahu y estaban relacionados y se llevaban muy bien. Y entre los Shakyas, sus líderes o sus reyes se demostraban, digamos, tenían que demostrar sus cualidades de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a sus edades. Y entonces, al demostrar sus cualidades, entonces se podía escoger el rey de esa época en particular. En ese tiempo, los Shakyas tenían independencia, tenían independencia política, pero ¿eran un reino completamente independiente? No, no tenían la capacidad de ser un reino completamente independiente, porque en esa época, en el norte de la India, había un reino muy poderoso que se llamaba Kosala. Kosala es un reino muy poderoso en el norte de la India en ese periodo. Así que no tenían otra opción sino de convertirse en un estado de Kosala. Este es el reino de Kosala. Y están muy cerca, pueden dar, es muy poderoso, pero muy cerca, y por eso es que se convierten en un estado de los Sakyas. Y los Sakyas tenían gran libertad, prosperidad. Así que aún dentro de este reino de Kosala, los más
los que estaban en mejor situación eran los Shakya. Y también el rey de Kosala se llamaba Prasenajit. Y la ciudad de la capital era Shravasti. Él vivía en Shravasti. El rey Prasenajit era muy hábil. Y así que por esta razón la región que gobernaba cubría un área muy grande. Digamos que las tierras del clan Shakyan estaban rodeadas casi por completo por el reino de Kosala. Y al sur del rey de Kosala también había otro reino muy poderoso. ¿Y cuál era este? Es este, Magadha, sí. Así que al sur estaba Magadha, al sur de Kosala. Y el rey de Magadha en ese momento era el rey Bimbisara. Y la capital de Magadha era Rajagriha, así que el rey Bimbisara vivía en Rajagriha. Y también al este del reino de Magadha había un reino que se llamaba Anga y su capital era Champaka. Y así que el rey de Anga gobernaba desde Champaka. Y también habían otros reinos pequeños aliados, pero no tengo que mencionarlos. Si tengo tiempo, más tarde en los siguientes días podré hacerlo. Pero si no, entonces es suficiente por ahora. Así que pensé que debería hablar un poco acerca de el árbol, el linaje del Buda. Y como dije anteriormente, entre los 4 castas, ¿recuerdas que tenemos 4 castas en la India en esa época? ¿A cuál pertenece los Shakyas? Probablemente era Kshatriya, pero no es definitivo. ¿Y por qué no lo sabemos con certeza? Es porque desde un punto de vista, aún dentro del clan Shakya, no existía una gran distinción de las 4 castas entre ellos mismos. No distinguían mucho entre lo que eran brahmans y kshatriyas y demás. Y igualmente ellos eran principalmente agricultores, campesinos y mayormente producían arroz. Por esta razón decimos que los kshatriyas no eran agricultores, también se dice eso, porque los kshatriyas generalmente no eran agricultores, así que también se dice eso. Y así entonces nos preguntamos, los kshatriyas eran parte del pueblo aryo? No es necesariamente verdadero, o eran un grupo étnico asiático, no sabemos, ¿no? Si decimos de dónde proviene el grupo Shakya, de dónde proviene, es un poco difícil llegar a determinarlo. Hoy en día los académicos dicen que han investigado de dónde proviene el clan Shakya. No han llegado a decidirlo, a concretar de dónde vienen. Es algo muy complicado, así que no voy a hablar acerca de ello ahora. Pero sí se dice que son los descendientes del rey Ishako. Y hablé ayer acerca de los Shuryams y de los Shamavans. Así que ellos están incluidos en el clan del Sol, Shuryam. Estos son los clanes del Sol y la Luna. Y estos son linajes importantes, linajes familiares en la India muy importantes.
Así que era una clase importante que se respetaba en la India en esa época. A ver, ¿y cómo es el linaje familiar de los Shakyas? Así que el árbol familiar es, pues es un poco difícil porque no hay ningún acuerdo entre los académicos, por lo que es un poco inútil hablar acerca de ello ahora. Pero sí me voy a explicar, lo voy a explicar de acuerdo con el Avinishkrama Sutra, que está en tibetano, pero al que me voy a basar es la versión que está en chino, que es posiblemente la misma en tibetano, y ellos hablan acerca del linaje familiar del Buda. Así que voy a hablar acerca del linaje familiar del Buda de acuerdo al Sutra Abhishkrama, que está traducido al chino. También hay un erudito llamado Rish Davis, que vivió hace 100 años en Occidente. Y voy a tomar como base Abhishkrama Sutra para hablarlo y también voy a derivar un poco de las investigaciones del erudito Rish Davis para darles esta presentación. Así que este es el árbol familiar. ¿Qué puedo decir? Tenemos el rey Jayasema. Tenía un hijo que se llamaba Simahanda y una hija que se llamaba Yashodhara. Simaham llegó a tener 4 hijos y una hija. Entre estos 4, el primero es Shuddhodana. Y Shuddhodana es el padre del Buda, el rey Shuddhodana. Shuddhodana tuvo 2 hijos, Siddhartha, que es el Buda, y el menor es Nanda. Nanda es el hermano menor del Buda. Él era un hermano, medio hermano, tenían el mismo padre, pero no la misma madre. Después de Shuddhodana, el segundo hermano es Shuklodana, también tuvo 2 hijos, Nandaka y Bhadrika, quienes se convirtieron en monjes más tarde. Y también Dronodana, el tercer hijo que llega a tener a Nanda y Devadatta como hijos. Hay 2 diferentes Devadatas, de hecho, porque se entiende que Devadatta era el alumno de Buda y el otro Devadatta que se manifiesta como el rival del Buda. Lo que se dice en la tradición Theravada es que Devadatta pertenecía a la ciudad de Devadatta y es como un tío del Buda. Pero en la tradición del norte, en la tradición de la China, Devadatta es el rival del Buda. Pero también se debate quién fue su padre, Shuddhodana o Sukladana o Dododana. No se sabe con certeza. También están otros Amritodana, Amritodana es un hermano y la hija o hermana es Amrita. Amrita tuvo un hijo llamado Tisha. Hijo o hija llamada Tisha.
다들 고냐고 싶으래 샤디 고냐고 싶도 당연해야 돼. Puede llegar a ser algo muy complejo. Tal vez lo dejo aquí y cuando regresemos les voy a dar, seguir con la presentación. Es un poco complicado los árboles familiares, pero regresaré. Una vez que regresaremos después de 30 minutos, les seguiré dando esta presentación. 다시 하게 도럽디 두스 오르 슈누스타네. 가레레 슈비미나 단두스 슈비나 디슬레라르 처음으로서서도. Y tal vez es más fácil describirlo de la siguiente manera. 디 다디 Vemos que el príncipe Siddhartha y este es el linaje del padre, ¿no? Y el otro es de Siddhartha y todos sus primos. Vemos también la generación de Shuddhodana. Y también vemos que el padre Shimashanu, Simhahanu es el padre del Buda y Jayasena llega a ser el padre de Simhahanu. Simhahanu era el rey de Kapilavastu, tuvo dos hijos, Siddhartha y hija Yashodhara. Así que es el mismo nombre de la esposa del Buda, pero son diferentes personas. ¿Cuántos hijos tuvo Shuddhodana? Shuddhodana tuvo 4 hijos y una hija que se llama Amrita. 5 hermanos. Cada uno de los 5 hermanos, ellos tenían sus propios hijos. Shuddhodana tenía 2 hijos. Siddhartha es el mayor, es Buda, y el menor es Nanda. Así que estamos hablando de Simhahu y él tiene 5 hijos. Uno de ellos es Shuddhodana. Shuddhodana tiene al Buda, que es Siddhartha, y a otro hijo llamado Nanda. Y vemos que la hermana menor del rey Simhahanu se llama Yashodhara. Había una ciudad que se llamaba Devadaha en esa época y ella llegó a contrajo matrimonio con el rey de ese lugar y ella tuvo un hijo y 2 hijas. Y él se llamaba Shakyasupra Buddha. Y ella entonces se dice que Maya y Prajapati eran las hijas de Shakya Suprabuddha. Así que habían 3 hijos de nuevo y uno de ellos se llamaba Shakya Suprabuddha. Y él tuvo un hijo y una hija. Y su hijo se llamaba Devadatta. Cuando hablo de 2 Devadatas es porque uno era el hijo del rey de la ciudad de Devadaha, que se llama Suprabuddha, el rey, y su hija se llamaba Yashodhara. Esta es la segunda Yashodhara que vemos aquí. La segunda Yashodhara ella contrajo matrimonio,
contrajo matrimonio con, con el, con Yashodhara. Es un poco complicado, pero no puedo hablar mucho acerca de ello. Y lo que dicen algunos maestros, que Maya y Prajapati son hijas de Suprabhuta. Y en otros sutras se dice que sí, eso es la hija de Suprabhuta. Maya es la hija de Suprabhuta. Y también les expliqué que la hija de Suprabhati es Yashodhara, quien contrajo matrimonio con el Buda. Pero también vemos que hay otra Yashodhara que es hija de Yayasena. Ya hay diferentes explicaciones, pero no puedo hablar acerca de ello en detalle. Pero lo más importante, en breve, es que el nombre del Buda, de su padre, él se llamaba Shuddhodana. Y él era el líder del grupo Shakya, del grupo étnico Shakya o de la tribu Shakya. Y su madre se llamaba Maya. Esta es la madre del Buda. Y la madre del Buda falleció 7 días después del nacimiento del Buda. Ya han escuchado esto, ¿verdad? Y cuando ella falleció, y se preguntan los budistas por qué es que falleció. Y entonces existen muchas explicaciones acerca del por qué, y una de ellas, que representa tal vez muchas otras, una forma de explicarlo, y la razón es que la madre del Buda había continuado viviendo para que él más tarde llegara a salir de su reino y pudiera continuar su vida monástica. Pero si su madre lo hubiera visto, entonces tal vez se corría el peligro de que ella hubiera sufrido mucho y hubiera, de hecho, muerto de un ataque al corazón. Esta es una explicación muy bonita, ¿verdad? Pero simplemente es una explicación que la presentan personas más tarde. Y si lo miro yo, este es mi propio pensamiento, mi propia opinión. En la época en la que el Buda nació, en esa época el rey Shuddhodana era muy joven y Mahamaya Shuddhodana era muy mayor y también era Mahamaya. Y hoy en día, aun cuando eres mayor y tienes hijos, es algo muy complicado. Se pueden dar complicaciones aún en nuestra edad moderna. Si tienes hijos en una edad mayor, puede ser algo complicado. Así que después de que ella dio a luz, llegó a tener un problema de salud y por eso ella falleció. Esta es mi opinión. Pero no tengo ningún texto o manuscrito o algún manuscrito como fuente de esto. De todos modos, tras 7 días de haber nacido el Buda, ella murió. Y tenemos entonces a su tía materna, que es Mahaprajapati, y es la segunda reina del rey Shuddhodana, y llega a criar a el Buda. Y como lo mencioné también, el Buda tenía un medio hermano llamado Nanda.
다시함이야. 상기기 남다의 쉬운 산에 Y a la hora hablar acerca de la historia de la vida del Buda. 다 상기 남다 쉬운 산, 다 상기 정말 수수수의 거리야. 융기게래야. 융라 수부과의 거리야. 수부과의 거리야네 융리야. 밀음 개발제로 중시해봐. Cuando el Buda entró al vientre de su madre tuvo un extraordinario sueño de un elefante blanco que se disolvía en su cuerpo, es lo que se dice, ¿verdad? Este es el hecho de entrar en el vientre de su madre. Y antes de que él naciera, este es el hecho de entrar en la matriz. Ese es el primer hecho. Y después, su madre Maya llegó a desear regresar a su tierra natal de Devadaha. Y mientras que viajaba a Devadaha, llegó a un jardín o un parque que se llamaba Lumbini. Cuando llegó a esta arboleda llamada Lumbini, antes de llegar a su propia tierra natal, ella llegó a Lumbini y dio a luz al Buda. Y se dice que decimos que el Buda nació del lado derecho de su madre, entre las costillas del lado derecho de su madre. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Y esto pertenece a una tradición india, es decir, esto pertenece a una tradición india que los brahmanes salieron de Brahman y los brahmanes salieron de la cabeza de los Brahman y que los kshatriyas salieron de los hombros de Brahman. Esta es una forma tradicional de ver las cosas en la India. Y porque la casta kshatriya era importante, entonces hablaban acerca hablaban así acerca de dar luz. Pienso que tal vez nació de la manera común como todos nacimos, porque si el Buda hubiera nacido de la parte derecha de su madre, es algo raro, ¿no? Pero decimos que sí, que el Buda nació en Lumbini. Es un lugar donde el emperador Ashoka visitó más tarde y llegó a erigir un templo. Él erigió un templo y un pilar allí. Y el maestro chino Xuanzang lo registra, lo describe en sus registros de sus viajes a la India. Y en el año 896, un arqueólogo llega a excavar este sitio y encuentra el pilar de Ashoka. Y cuando leen la inscripción del pilar, determina que este lugar era el nacimiento del Buda. El lugar se llama, hoy en nuestros tiempos modernos, se llama Rumindei. Perdón, Rumindei. Tal vez es una palabra nepalí y no sé el significado. O es un lenguaje que es una palabra que pertenece al lenguaje de la región del Tarai. Y el nombre que se le dio cuando era un hijo no se le llamaba Buda originalmente. De hecho, después de haber alcanzado la edad se le llamó Buda, pero cuando era joven se le llamaba Siddhartha. ¿Y por qué se le llamó así? Porque en esa época, porque en el momento en que nació el Buda, se realizaron muchos objetivos y deseos de las personas. Por ejemplo, se descubrió un tesoro de joyas preciosas y también nacieron otros hijos en esa época y es como que entonces el rey le llamó Siddhartha, el que cumple o realiza todos los objetivos. Siddha, tenemos una pregunta.
¿Cuál es la fecha del nacimiento de Buda? ¿Qué año, qué mes, qué día exactamente es la fecha en que nació el Buda? Y tenemos muchas opciones. No podemos decir qué fecha perdón, qué mes ni qué día. Ni siquiera podemos decir qué año, en qué año nació. Solamente posiciones contradictorias. No existe una armonía, no concuerdan las diferentes posiciones y opiniones de cuándo nació. Y es muy difícil llegar a hablar específicamente del día o la fecha en que nació el Buda. Pero en los siguientes días voy a tomarme un día solamente para hablar de las fechas de los Budas, la fecha en que nació y también que llegó a pasar al paranirvana. Y eso es algo complicado, así que voy a hablarlo en los siguientes días. Y en el siglo VI, había un maestro, Gyanagupta, que fue a la China y llegó a traducir el Abhaniskrama Sutra en chino. Es la misma que he mencionado, Abhaniskrama Sutra. Se traduce por un maestro indio al chino cuando él fue a la tierra de la China. Y lo que se dice en este sutra es una sutra muy antigua. ¿Y por qué es por ello que la estoy usando como fuente? Lo que dice es que si el príncipe Siddhartha antes de tener 8 años, tenía muchas libertades, jugaba, disfrutaba disfrutaba como un niño, pero no tenía mucho tiempo para estudiar. Y al llegar a la edad de 8 empezó a estudiar. ¿Y qué tenía que estudiar? Tenía que aprender a leer, a escribir y también, digamos que destrezas atléticas o militares, por ejemplo. Oh, se me olvidó hablar acerca de esto. Cuando los adivinos llegan a examinar al bebé cuando nace y miran la astrología. Después de eso, él comienza su educación y por 4 años empieza a aprender a ser un maestro, digamos, en todas las áreas de conocimiento. Y lo que también se me olvidó decir anteriormente es que en la tradición antigua, examinaban la cara, las diferentes señales y marcas en el cuerpo de un bebé y podían decir, de acuerdo a esto, qué le iba a ocurrir a ese niño en un futuro o niña en un futuro. Por eso invitaron a los adivinos más grandes para que examinaran las facciones y las marcas del niño, y lo que dijeron fue que tu hijo en el futuro tal vez se va a convertir en un emperador universal. Y esto quiere decir en esa época es que alguien que tenía la capacidad de tomar control de toda la India y llegar a ser un rey muy poderoso y grande. O tal vez es que él saldrá de su entorno y se convertirá en un monástico. Y alguien que se convierte en alguien que llega a realizar el conocimiento llega a tener realización y ser un gran maestro. Y lo que pensó Shuddhodana, lo que yo quiero, yo soy su padre, yo quiero que él se convierta en un emperador universal, pero si él sale y se convierte en un monástico, yo solamente tengo un hijo. Y si se convierte en un monje, entonces tendré la dificultad de que nadie va a heredar mi reino. Desde un punto de vista, él tenía fe, generó fe, pero también tenía angustia. Y por eso fue que cuidó tan cercanamente al Buda.
근데 개부슈는 공로 중이 세배 걸려야 따고 시자자다들 자. Y cuando el príncipe Siddhartha ya había sido, digamos, un maestro en estas áreas de conocimiento que él había aprendido de niño y en las artes de deportes, pues él se fueron a practicar el tiro de arco y había un animal, un pájaro que estaba volando en el espacio, ¿no? Algunas personas dicen que esto tal vez era un grúa o tal vez era otro tipo de pájaro, pero en esa época también estaba Devadatta y era un niño y era joven. Y vio a este animal que estaba volando y él estaba practicando el tiro de arco y entonces él pensó, voy a mostrar mis habilidades. Y de hecho, él lanzó su flecha hacia el pájaro y el pájaro se cayó en la tierra y cayó cerca del príncipe Siddhartha. Y el príncipe Siddhartha vio cómo el animal se cayó a la tierra y lo cogió en sus manos y empezó a quitarle la flecha y curó la herida con miel y otras cosas. Y Devadatta le dijo, bueno, yo le disparé al pájaro con mi flecha y ese es mi pájaro, dame el pájaro, ese no es tuyo. Y si dijo Siddhartha, si este pájaro muere, te lo devuelvo, pero si vive, no te lo devuelvo. Y cuando él dijo eso, Devadatta mandó a un mensajero. El mensajero dijo, si muere o no, me lo tienes que dar, absolutamente me lo tienes que devolver. Y la razón es porque yo fui el que le tiré la flecha, le di con la flecha y debido a esa flecha que le disparé, ese pájaro se cayó. Y Siddhartha dijo, en el pasado ya hice la aspiración de proteger a todos los seres y debido a esta aspiración, este pájaro es uno de los seres, así que tengo que protegerlo, absolutamente tengo que protegerlo. Entonces Devadatta y Siddhartha empezaron a discutir por el pájaro y al final todos los ancianos Shakyan tuvieron que reunirse y hacer un consejo y decir, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué deberíamos de hacer acerca de esta situación? Y tenían que resolver esta disputa pequeña. Y es por esta razón que estas disputas entre Devadatta y Siddhartha continúan. Pero el origen del desacuerdo comienza con este pájaro que Devadatta quiere matar. Y a partir de ese tiempo, Devadatta simplemente le causaba problemas al Buda. Una vez, el rey Shuddadana salió afuera y quería ver los campos de agricultura. Y él quería ver las siembras y también llevó al príncipe Siddhartha. Y vio cómo los animales sufrían en la tierra y cómo los animales más grandes pues mataban y se comían los más pequeños. Y vio cómo los campesinos siempre estaban trabajando tan duro, inclinados hacia la tierra trabajando.
Y entonces él sintió un gran cansancio por el mundo y se sintió muy infeliz al ver estas cosas. Y en vez de quedarse con el grupo de personas que estaban mirando el festival que se estaba dando, él se fue, se aisló del grupo y se sentó bajo un árbol y se sentó en meditación. Así que el Buda, desde una pequeña edad, le gustaba hacer la meditación de manera natural e instintiva. Él le gustaba meditar. Y en ese momento, la meditación que él hizo le llevó a producir alcanzar el nivel del primer dhyana. Esto es gracias a su práctica de vidas previas. No es porque se sentó y simplemente alcanzó el nivel del primer dhyana, así simplemente porque tenía ya eso de sus vidas previas. Y a medida que crecía, cuando él llegó a la edad de 16 años, el príncipe Siddhartha llegó a reconocer, su padre, Shuddhatana, llegó a reconocerlo como el príncipe coronado. Y llegó a, lo casó con la princesa Yashodhara. Así que esta es la imagen de Siddhartha cuando contrae matrimonio con Yashodhara. Yashodhara y el príncipe Siddhartha tuvieron un hijo y se llamó Rahula. Y también sabemos que una vez cuando todos los Shakyas se reunieron, el príncipe Siddhartha mostró sus habilidades marciales y también su habilidad atlética. Sabía Kung Fu porque lo había practicado. Y aquí asombró a sus compañeros, a todas las personas, mostrándoles sus habilidades. Y hay un desacuerdo entre las transmisiones de cuándo ocurrió esto, que él llegó a demostrar sus habilidades marciales y atléticas después de que se casó o antes de casarse. Y esto tiene que ver con las escrituras de las tradiciones del norte y del sur. De acuerdo con la tradición del norte, se dice que antes de que él se casara, para saber quién iba a ser el esposo de Yashodhara, entonces se dio esta competición. Entonces existe un poco de discrepancia entre esto. Pero de todos modos, en particular, los Shakyas tenían que demostrar sus poderes porque ellos tenían que ir a la guerra y para poder ir a la guerra tienes que tener habilidades marciales. No simplemente que ves a un enemigo desde lejos y presionas un botón y lo matas así. No, en esos tiempos tenías que tener habilidades marciales y en particular los Shakyas no tenían rival en tiro con arco. Y en la India, en particular los Shakyas eran los más hábiles en tiro con arco. Y por eso fue el reconocido por esta habilidad. Después de casarse, 10 años después de casarse,
el príncipe Siddhartha decidió irse de su palacio y convertirse en un mendigo errante y practicar. Y la razón del por qué él tomó la decisión de hacer esto es porque él mostró su cansancio como el mundo, como se dice en nuestra alabanza a los actos del Buda, a los 12 actos. Él mostró su cansancio con el mundo. Y en las 4 ocasiones cuando él salió de su ciudad, él vio a una persona mayor, a una persona enferma, a un cadáver y a un monje o shramana. Y al ver estas cosas, él decidió, tomó este deseo de salir y ser un monástico. No hay en ningún punto sentido de este mundo, de esta vida humana, sino tal como es. Entonces, por eso es que él decidió salir adelante. Y era muy joven todavía cuando él decidió salir de su entorno. Su mamá no estaba ahí, pero su padre y Prajapati querían que él continuara el reino y continuara ser el gobernante del poder de su reino. Pero él las abandonó sus responsabilidades y se fue de Kapilavastu. Y la forma en que él se fue, se dice que él salió, tradicionalmente se dice que se fue a la medianoche o tal vez a la 1 o a las 2 de la mañana, y tenía un caballo que se llamaba Kantaka, al quien quería mucho. Y se fue en su caballo y se fue con su auriga chana y con él mientras huía de Kapilavastu sin que nadie lo supiera. ¿Y cuántos años tenía cuando esto ocurrió? También hay diferentes posiciones acerca de su edad. Algunos dicen que tenía 31 años, unos dicen 29 años. Hay 3 diferentes posiciones con respecto a su edad. Pero la edad de 29 años es la edad que la gente acepta principalmente. Así que a la edad de 29 años decide convertirse un monje, salir, y en la noche, en la mitad de la noche, se fue de su palacio y no tuvo opción. Si se lo hubiera dicho su padre no le hubiera dejado salir de Kapilavastu. Así que el acto o la hazaña del príncipe Siddhartha de huir del palacio fue tomado como ejemplo por muchos practicantes posteriores que harían lo mismo. Y no era que ellos tenían renuncia como el Buda, sino pensaban, tenemos que salir como el Buda lo hizo, tenemos que dejar nuestro entorno, y entonces simplemente se iban de sus casas. Después de que el príncipe salió de su entorno, se cortó el pelo, se puso la túnica de un mendigo y se convirtió en un practicante errante. Y como les mencioné, estábamos hablando de los cuatro etapas de la vida, y uno es sannyasa, ¿no? Y se convirtió en un practicante errante y no, digamos que saltó la etapa de vivir en el bosque. Y en ese tiempo, el rey Shuddhadana, a la mañana siguiente, se dio cuenta que su príncipe no estaba ahí, que su hijo no estaba ahí, y de inmediato mandó a un mensajero pidiéndole al Buda que regresara.
pero el Buda ya había hecho su decisión definitiva y no iba a regresar. Así que ¿para dónde fue? Se fue a Magadha. ¿Y por qué fue a Magadha? Pues se encontraban practicantes de Dharma excelentes en Magadha. Y en camino a Magadha, él fue solo, no fue con nadie, no estaba acompañado de nadie. Y cuando llegó a la capital de Magadha, que es Rajagriha, y fue a pedir limosnas, y cuando él fue a pedir limosna, el rey Bimbisara lo vio y lo reconoció. Creo que no lo estoy diciendo de manera errónea, espero que no. Bueno, el rey Bimbisara lo vio. Le dijo al príncipe Siddhartha, pues le dio consejos. No deberías de convertirte en un monje, salir de tu entorno y convertirte en un monje. Regresa a tu reino, como dice tu padre. Y le dio este consejo, pero el príncipe Siddhartha no asintió, no lo aceptó. Creo que era el rey Bimbisara. Si estoy en lo incorrecto, se los diré mañana. De todos modos, el príncipe Siddhartha no aceptó ese consejo. Y luego el príncipe Siddhartha fue pues había un practicante de Dharma llamado Alara Kalama. Alara Kalama. Y él no era un practicante común. Él practicaba samadhi y había alcanzado un nivel alto de samadhi. Hablamos acerca de los 4 dhyanas y los 4 sin forma. Y él había alcanzado el samadhi del tercer nivel de la no formación, o que se llama el samadhi de la nada. Y le enseñó al príncipe Siddhartha la técnica del samadhi de la nada. Para el príncipe Siddhartha fue muy fácil aprender este samadhi. Y cuando llegó a llegar a un punto satisfactorio, él se dio cuenta que no podía alcanzar lo que él quería. Y entonces se fue hacia otro maestro y se fue a ver a Uddaka Ramaputra para continuar su práctica. Y Uddaka había alcanzado aún un nivel más alto de meditación. Y ese samadhi se llamaba el samadhi ni existente ni inexistente. Y él había logrado ese nivel. Así que su vida era muy calmada. Y entonces Siddhartha logró una mente extremadamente pacífica y tuvo la sensación de que no había movimiento en la mente o que se había vuelto del mismo sabor tal como la naturaleza inmutable, cual si fuera agua vertida en agua. Y él sintió, pues no estaba seguro si era así, pero sintió que había logrado este estado de el mismo sabor. Pero él también vio un problema en esto. ¿Y cuál era el problema? Claro, cuando él estaba en el samadhi, su mente estaba muy pacífica, pero cuando salía del samadhi, se levantaba desde el samadhi, su mente se movía como de costumbre. Y entonces él sabía que simplemente su mente se tornaba pacífica debido a la fuerza del samadhi y no la realización real de la naturaleza de las cosas. Así que sí, entrenarse en el samadhi sí cambia la mente, pero reconocer la naturaleza real de las cosas
es importante. No puede simplemente alcanzar la liberación a través de la práctica de un samadhi, Aun aunque él había alcanzado ese nivel de samadhi, no había llegado a realizar su objetivo de alcanzar la liberación y de reconocer la naturaleza real de las cosas. Entonces él se fue. ¿Y a dónde se fue? Esos grandes lamas no pudieron satisfacer sus deseos, así que él, ¿para dónde se fue? Se fue para los bosques, y se fue al bosque, se fue a practicar en soledad y practicó a solas y pensar, debo de encontrar una forma de encontrar, de realizar, reconocer la realidad de las cosas, la naturaleza real de las cosas. Y el bosque a donde él fue era un bosque cerca de las orillas de Naranjana, que se llama los bosques Urvela. Ahí donde está el río y también el bosque. Y cuando él llegó a este lugar, dijo, este es un lugar muy, muy bueno para realizar la práctica. Y ahí comenzó a practicar ascéticas severas. Y de verdad que él hizo diferentes clases de ascéticas que nosotros ni siquiera podemos concebir la práctica de austeridades. Consistía, no es una forma budista de la forma en que lo hacía. Para darles un ejemplo, en la forma en que lo hacía era que la primera es que consistía en detener el movimiento de la respiración y descansar la mente unidireccionalmente. Normalmente, ¿cómo respiramos? Por nuestra nariz y nuestra boca, por nuestras fosas nasales y por nuestra boca. Pero él bloqueó la respiración y llegó a descansar su mente de manera unidireccional, y esto se llama prana, y es bloquear que la respiración se mueva. Y al bloquearla, pararla, pues, ¿qué pasó? Que todo el aire seguía entrando por sus oídos. Y yo nunca he experimentado esto, pero es lo que se dice que estaba ocurriendo. No podía respirar a través de su boca y sus fosas nasales porque las había bloqueado. Entonces seguía entrando el aire por sus oídos, pero él hizo todo lo posible por detener el movimiento del aire a través de sus oídos. Y si tú haces eso, tú mueres. Pero aún aunque él llegaba a sufrir tantas austeridades, él simplemente seguía haciéndolas con la mente alerta y con la conciencia, con la mente con plena conciencia y con una mente alerta para mantener una mente unidireccional y tener una base firme. Así que tenía que parar, detener la respiración y causar todo tipo de dificultad o de daño a su cuerpo para poder descansar absorto. Y lo hizo varias veces y podemos decir que estuvo a punto de morir. Esta es una de las austeridades que él llegó a practicar y se lo hacemos de manera respetuosa. Otra, para darle un ejemplo, es la austeridad de la comida. Eso quiere decir no comer ningún tipo de comida. Lo que hizo al principio es que tuvo que reducir la cantidad de alimentos que comía a muy poca y luego dejar de comer y beber por completo. Y porque había ayunado por tanto tiempo, su cuerpo cambió. Sus brazos y sus piernas se adelgazaron. Su piel colgaba suelta, su cabello se cayó. Y experimentó un severo sufrimiento físico.
Mm, y lo puedo mencionar más tarde, pero existe la historia de la hija del campesino que le da yogur, o algunos dicen que es kir o leche, pero lo que se dice en lo que dice el sutra es que que ella pensó que él era la deidad o el dios del bosque, porque cuando lo vio, ella no vio una persona, simplemente vio como una forma que estaba mezclada con la tierra, con el árbol, entonces pensó que era un dios del árbol, era el dios de ese árbol. Y de esa manera pudo soportar el Buda tantas dificultades en su práctica de ascetismo. Y lo que ocurrió, porque había estado tanto tiempo en el bosque practicando esas austeridades, él llegó a recordar lo que le había ocurrido en su vida. Por ejemplo, pensaba regresar a su tierra, a su casa, y pensaba, puedo regresar y vivir una vida lujosa, tal vez es mejor porque lo que estoy haciendo no tiene sentido. Es posible que él pudo haber tenido ese tipo de pensamiento engañoso. Y es posible también que tuvo alguna duda y poder preguntarse, ¿será que puedo lograr el resultado de la liberación a través de esas prácticas? Porque estaba en medio de un bosque solo. ¿Con quién? Pues con pájaros y varias bestias de presa que vagan a su antojo. Y en particular en la noche hay todo tipo de, sí, de pájaros y de bestias haciendo todo tipo de sonidos y sea quien sea, y si te sientas solo en medio de un bosque sin nadie, pues sentías todo tipo de pensamientos. Y él tomó todos estos pensamientos o miedos como apariciones aterradoras que simboladas por el malvado Mara. Y pensamos que un Mara es alguien que tiene colmillos o alguien que se ve aterrador, pero de eso no se significa. En este contexto estamos hablando del demonio, es la personificación de tener dificultades, ¿no? De que en ese momento el Buda estaba pasando por muchas dificultades, estaba sufriendo por su práctica ascética, su cuerpo estaba sufriendo y tenía todo tipo de pensamientos y también surgen todo tipo de miedos. Y, y las explicaba de una forma que eran como maras o demonios. De todos modos, todas esas diferentes apariencias y y miedos que surgieron y simplemente lo azotaba, no solamente por un día, sino por mucho tiempo, por muchos años. Pero él dice que los maras ni siquiera llegaron a obtener una sola oportunidad. No les voy a dar chance, voy a seguir practicando. Y él continuó en su práctica. Y los maras no tuvieron chance. Así que básicamente el príncipe Siddhartha estaba solo, siempre estaba solo. Y experimentó un tipo de sufrimiento que nunca nadie antes había sufrido. Y también tenía que aplicar la atención plena y la conciencia alerta para continuamente en su mente para mantenerla unipuntual. Y había una razón. ¿Y por qué era la razón de que él estaba haciendo todo tipo de austeridades? No era simplemente para hacerlas, sino para reconocer o lograr la naturaleza de las cosas. Él quería reconocer la naturaleza de las cosas, tener esta realización y por eso mantenía su práctica y con la atención plena. Y de verdad que él lo hizo de una manera que nosotros no podemos ni siquiera concebirlo como lo hizo. Se esforzó. Pero aunque él se esforzó, él no llegó a lograr la visión o el estado de trascender el mundo como había deseado y este estado de Buddha o de Arhat, o él no la logró, aunque él había soportado tantas dificultades
por la práctica. Y entonces, ¿cómo es que esto se puede lograr? ¿Cómo podemos lograr un estado trascendente o una visión trascendente? De esto hablaré mañana. Ahora vamos a tener las plegarias de dedicación para cerrar la charla.